en el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Versículo 18 del capítulo 8. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías, con sus hijos y sus hermanos, 18. Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Hasta allí está bien, y de nuevo esperamos que el Señor siga asistiendo en la exposición de su palabra. Quisiera considerar estas 6 referencias a la mano de Dios, a la buena mano de Dios. Y deseamos pensar, en primer lugar, la buena mano de Dios sobre el hombre de Dios, el caso de Esdras. La buena mano de Dios sobre la obra de Dios. Esta era una obra de Dios, y se expresó en que su buena mano estaba en esa obra. Y pensar en la buena mano de Dios sobre su pueblo. Ahora, ¿qué implica la buena mano de Dios? Que el Espíritu Santo nos indica cuando se menciona que la buena mano de Dios está sobre alguien. Es la intervención divina, es
el respaldo divino sobre algo, sobre alguien, dando provisión, como lo vemos en este libro, dando protección, como acabamos de leer, dando dirección, dando aliento. La buena mano de Dios. Y hermanos, si algo en la vida requiere todo creyente, es que la buena mano de Dios esté con él, esté sobre él. Y estamos escuchando del hombre a quien Dios utiliza. Aquí está un hombre que también Dios empleó para su gloria. Esdras. Dios está actuando en medio de su pueblo, llevando a cabo sus propósitos, despertando el espíritu de Zorobabel y Jesúa para ir a reconstruir el santuario. Y aquí está Dios levantando a Esdras y a otros más. Hay la necesidad de abandonar Babilonia, el lugar donde ellos estuvieron deportados, y regresar a Jerusalén con el objetivo de restaurar no solamente la casa de Dios, sino también al pueblo de Dios. Y aquí está Esdras con esa misión. La restauración del pueblo de Dios. Habían cosas que corregir en ese remanente que estaba allí, que habían reconstruido la casa de Dios. Y este hombre contó con la buena mano de Dios, porque, bueno, uno puede mirar en este capítulo que comienza con la genealogía de Esdras. Es un hombre que viene de la familia sacerdotal. Y en la mención de los nombres que están en esta genealogía, hay nombres sumamente interesantes en la historia del pueblo de Dios. La buena mano de Dios está sobre Esdras. Es un sacerdote, escriba. Él viene de la familia sacerdotal. Y hermanos, que el Señor nos ayude. Deseamos contar en nuestra vida con la buena mano de Dios, que ofrezcamos sacrificios que al Señor le agradan. Sabemos que somos sacerdotes espirituales, todos los creyentes, y estamos llamados a ofrecer sacrificios que Él pide. Y uno que quisiera mencionar frecuentemente es señalado que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Deseamos contar con la buena mano de Dios en nuestra vida, hermanos. Eso es algo que debemos anhelar. Es algo que debemos desear con todo el corazón. Señor, que tu buena mano esté en mi vida, pero si yo deseo, como Esdras, contar con la buena mano de Dios. Hemos oído en estas conferencias la necesidad de ofrecernos delante de Dios, de ponernos en el altar de la consagración. Pero hay nombres, como dije, que son nombres interesantes, nombres que son dignos de señalar. Por lo menos dos, Sadok y Finés. Sadok, un hombre fiel a David, la fidelidad de Sadok. Hermanos, deseamos que la buena mano de Dios esté en nuestras vidas, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad de un creyente, su devoción al Señor, sé fiel hasta la muerte. Hermanas y hermanos que no son conocidos, que entre el pueblo del Señor pueden pasar desapercibidos, pero uno aprecia la fidelidad de ellos. Y si uno humano
aprecia la fidelidad de algunos creyentes que pasan el tiempo y allí se mantienen fieles al Señor, vienen a sus cultos, en medio de luchas, batallas, su fidelidad al Señor. Hermanos, el Señor, como a Esdras, va a estar respaldando su vida. Un creyente que se consagra, un creyente fiel, va a contar con la buena mano de Dios. Pero aquí está Finés. Eso estaba en el registro genealógico de Esdras. Ese hombre que tenía un celo por Dios. Un hombre que tenía un celo santo por las cosas de Dios. Hermanos, queremos contar con la buena mano de Dios respaldando nuestras vidas. Debemos tener un celo por Dios. Pero otra cosa que vemos en este canal, en este vaso que Dios empleó para su gloria, fue que este hombre era el hombre del libro, como Esdras es conocido. Este versículo es tan señalado. El hombre que preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El hombre del libro. El hombre que preparó su corazón no era una emoción simple, como acabamos de escuchar. No era un entusiasmo de un momento, era una determinación en su vida. Preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová, estudiarla, conocerla. Hermano, en el corazón de Esdras estaba la ley de Jehová en medio de su corazón. Como el Señor Jesucristo, lo vemos que la ley de Jehová estaba en medio de su corazón. Así estaba en el corazón de Esdras. La palabra de Dios, la amaba. Era una determinación diaria, continua en la vida. No una emoción de un momento, no, era una determinación de una vida, inquirir la ley de Dios, estudiarla, conocerla, amarla. Por eso en el Salmo 119 dice, oh cuánto yo amo tu ley. Hermanos, amamos este libro. Somos creyentes de este libro. Estamos apegados a este libro. Voy a mencionar lo que escuché en el funeral de don José Hereira. Y en Mirimire se decía de él que la novia de ese muchacho es esa Biblia. Y cuando nosotros le escuchamos, sabíamos que lo que brotaba de su labio era lo que ya había en su corazón. Hermanos, queremos contar con la buena mano de Dios. Tenemos que estar apegados a este libro. Dios respaldó la vida de su siervo Esdras. Pero hay algo que vemos en Esdras. No era un conocimiento intelectual como nosotros sabemos para inquirir, para cumplirla, para obedecer la palabra. Y vuelvo a repetir lo que ya acabamos de escuchar y lo que hemos oído durante estas conferencias. Obedecer lo que hemos aprendido. Hermanos, uno puede escuchar tanto. Puede salir de una buena conferencia donde Dios nos ha hablado. Uno puede estar estudiando en su casa, leyendo en su casa la palabra y está aprendiendo lecciones a los pies del maestro. Pero ¿cuál es el objetivo? Para cumplirla, para ser obediente a su palabra. Y cuando un creyente obedece su palabra, va a contar con la buena mano de Dios en su vida. Pero lo que estaba en su corazón, él procuró transmitirlo a otros. Él no se quedó con eso en su corazón. Lo practicó en su vida y lo enseñó al pueblo de Dios.
transmitió esas verdades que finalmente trajeron la restauración en medio del pueblo del Señor. El papel tan clave de Esdras en aquellos tiempos, trayendo un avivamiento al pueblo de Dios, el hombre del libro enseñando la palabra. Pero un detalle final con relación al hombre de Dios es humildad. En estos 2 capítulos, hermanos, 6 veces, como acabamos de leer, él habla de la mano de Dios sobre mí. En este corazón hay tantas pretensiones como oíamos. Creer que uno puede. Creer que uno tiene que ser reconocido por otros, por su capacidad o por lo que está haciendo. La Biblia dice que deben ser los hombres de Dios reconocidos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, pero yo no debo tener la aspiración de que me reconozcan. Aquí está un hombre humilde. Lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios está haciendo, es la buena mano de Él sobre mí. Vuelvo a insistir, hermano, la aspiración, el anhelo, el deseo más grande en la vida de uno es que Dios esté respaldándolo, que la buena mano de Dios esté sobre uno, obrando, proveyéndole, guiándole, alentándolo, fortaleciéndolo, protegiéndolo. Porque qué triste, hermanos, es estar ocupado en la obra de Dios y la mano de Dios no esté sobre uno. Que uno esté haciendo mucho, pero que la mano de Dios no esté sobre uno. Eso le pasó a Sansón, jugando con el pecado. Y cuando descubrió que ya Dios no estaba con él. Qué triste, hermanos. Ahora, rápidamente, quisiera pensar en la buena mano de Dios, en la obra de Dios. Aquí está esta carta que fue enviada, interesante, no hemos leído. Si usted desea hacerlo, léalo en la casa. Hermanos, cuando una obra es de Dios, esa obra va a estar respaldada por Dios. ¿Quién respalda esa obra? Esa obra la respalda Dios. Si es de Dios, entonces Dios la va a respaldar. Y aquí está la mano de Dios proveyendo para su obra. Leí hace años, creo que fue este misionero llamado Hudson Taylor, que dijo que una obra de Dios no va a carecer de los recursos de Dios. Si es una obra de Dios, esa obra Dios la va a respaldar. Y han pasado algunas conferencias. Morón fue la última conferencia donde estuvimos, donde había una gran multitud. Y en medio de las crisis, Dios la respaldó. Es una obra de Dios. Y ya hemos estado oyendo en las oraciones. Anticipamos lo que Dios ha hecho aquí en Los Colorados. Una conferencia grande, una asistencia multitudinaria. Todos hemos salido satisfechos con la abundancia de la palabra, pero también ha habido abundancia de comida. Pero no ha habido necesidad de hacer una verbena. No ha habido una necesidad de pararse en la calle y hacer una colecta. Porque cuando la obra es de Dios, Dios va a respaldar. Y aquí están ofrendas voluntarias. Dice que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios. Dios mueve el corazón
de su pueblo. Aquí está Dios proveyendo, porque era una obra de Dios. Pero algo que me llamó la atención leyendo este pasaje es que no solamente había la necesidad de la provisión material para la obra de Dios, había la necesidad de hombres del libro que estuvieran liderando. Dice el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos. Me llamó la atención esta declaración: a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. Aquí está este hombre mandando esta carta, indicando: pon jueces, pon gobernadores, que conozcan la ley de tu Dios, y al que no la conozca, le enseñarás. Hermanos, para que la obra de Dios marche bien, es necesario que hayan líderes que conozcan la ley. Oíamos en las conferencias, no estoy diciendo nada nuevo, más bien estoy refrescando verdades preciosas que hemos oído. ¿Cuántos problemas se presentan, y problemas que son difíciles? Problemas que son muy agudos, situaciones en medio del pueblo del Señor, pero qué importante es un liderazgo bíblico, hombres que conozcan el libro. Probablemente no sean esos maestros que hemos oído, del cual hemos recibido tanta instrucción, hombres que trazan las escrituras, que trazan correctamente el libro y que enseñan la palabra de Dios. Pero entre los requisitos, las demandas, los requerimientos para los ancianos, apto para enseñar, hombres que conozcan el libro, porque ellos son los que van a dar instrucción cuando se presenta una situación. Conozcan la ley de tu Dios. Y al que no la conoce, le enseñarás. La necesidad de enseñar a las nuevas generaciones a amar el libro, a conocer el libro, para poder ejercer un liderazgo espiritual. Un liderazgo que se anhela, que se desea en cada asamblea. Así la obra va a marchar bien cuando hay hombres que conocen el libro y que manejan los problemas, no en el consenso humano, no con el conocimiento humano, sino que aplican la palabra de Dios y la enseñan al pueblo de Dios. Pero termino mencionando la mano de Dios sobre un hombre que es un canal. Y cuán útil fue Esdras. La mano de Dios en la obra de Dios. Dios supliendo las necesidades de su pueblo, pero Dios también levantando a líderes bíblicos que puedan ayudar en medio del pueblo de Dios. Así la obra del Señor va a funcionar, pero la mano de Dios sobre su pueblo. Y en el capítulo 8, ese es el sentir que hay, el pueblo de Dios. Me llamó la atención cómo comienza el capítulo 8 hablando de los que acompañaron a Esdras, ese pueblo que le acompañó a ir a Jerusalén, y comienza con los jefes de casas paternas. Menciona nombres de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Secanías, Pájaros, Zacarías, y así sucesivamente. Menciona a los jefes de casas paternas que van con sus familias acompañando a Esdras para ir a Jerusalén. Y en estas conferencias también hemos aprendido de la importancia de las familias en una asamblea.
Qué bendición cuando hay familias que están sirviendo en una asamblea. Ya hemos escuchado el ataque del enemigo es a la familia. He repetido lo que se me grabó cuando era un joven estudiante, moral y cívica. Enseñaban, la profesora que enseñaba, ella dejó grabada una frase en los alumnos en ese tiempo. Moral y cívica decía: la base de una sociedad es la familia. Eso no se enseña ahora. Y cuán útiles es las familias en unas asambleas, pero la importancia, el jefe de casa paterna. Hay los nombrados y los anónimos. En el cielo habrá las recompensas, sin duda, para aquellos que son anónimos, que acompañaron a Esdras en ese retorno a Jerusalén. Pero, hermanos, en el versículo 15 al versículo 20, donde está la mención a la mano de Dios, había la necesidad de sirvientes en el templo. Pero ¿quiénes eran los que iban a servir en el templo? Los levitas. Había necesidad. Y hermanos, en la obra del Señor y en medio del pueblo del Señor hay necesidad. Cantamos: el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Se buscaron ¿quiénes? Los levitas. En el pueblo de Dios hubo la necesidad de la protección, y aquí encontramos un clamor ferviente. Hermanos, si algo está descuidado en mi vida y a veces en las congregaciones, ojalá que en estas asambleas representadas no esté sucediendo lo que está pasando con tristeza en otros lugares. Hay crisis en esos lugares, pero es que es tan palpable llegar a un culto de oración en una asamblea en crisis, está desasistido. Queremos la mano de Dios, la buena mano de Dios sobre su pueblo. Aquí están ellos clamando con devoción, con diligencia, para recibir la protección de Dios. Dios les protegió. Hermanos, que el Señor pues nos ayude a contar con su mano que puede suplir, proteger, alentar, guiar. Es necesario en la vida de un hombre, de una mujer, que la buena mano de Dios esté sobre usted, esté sobre mí. Es necesario que la buena mano de Dios esté en su obra, y es necesario que la buena mano de Dios esté sobre su pueblo. Que Él bendiga su palabra.